Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Bueno, para hoy vamos a retomar algunos temas que hace rato no hacemos. Vamos a virtualizar con un sistema operativo nuevo. Rocky Linux, pues es nuevo para el canal, no es que sea nuevo en el mercado. Vamos a utilizarlo para poder utilizar y aprovechar hardware que tengamos por ahí en nuestros equipos, en nuestros sitios de trabajo, sin utilizar. Herramienta súper útil, súper fácil. Bueno, y en el video les explico cómo van a poder utilizarlo. Y bueno, espero les sea útil. Ya saben, comentarios bienvenidos. No duden en escribirme. Y bueno, ya saben, like a los videos, clic en la campanita, suscríbanse al canal y muchas gracias. Acompáñenme hasta el final. Bueno, aquí ya tenemos la máquina creada. Me adelanté un poco. Esta máquina básicamente tiene 16 GB de RAM, 4 Virtual CPU, un disco único de 200 GB. Para hacer el laboratorio está perfecto. Aquí ya cargué el ISO y pues el resto de los parámetros los dejo como están. Aquí ya simplemente iniciamos la máquina. Listo. Acá simplemente seleccionamos la opción de instalar Rocky Linux. Rocky Linux es una copia binaria de Red Hat Enterprise Linux. Entonces realmente todo lo que encontremos o que sepamos a nivel de comandos con respecto a Red Hat funciona de forma idéntica en Rocky Linux. Eso es una gran ventaja. Rocky Linux nació debido a que pues el cambio de soporte de CentOS ya hace parte del grupo Red Hat, entonces CentOS dejó de ser una opción libre con actualizaciones permanentes y esto es lo que se llama un fork, una copia binaria. Bueno, esperemos que arranque el asistente de instalación y les muestro cómo es el proceso. Bueno, listo. Entonces ya cargo el asistente. Primero que vamos a seleccionar es el idioma. Como ya ustedes lo saben, yo prefiero el inglés. Igual pueden seleccionar el que ustedes prefieran. No es que vaya a funcionar diferente. Simplemente que ya me acostumbré a la plataforma en inglés y para mí es más sencillo utilizarla. Bueno, aquí seleccionamos los parámetros adecuados. El teclado en mi caso es español de Latinoamérica. Entonces tenemos que seleccionar el adecuado para no tener problemas con encontrar alguna letra o algún carácter. Origen ya está seleccionado, local media, instalación, simplemente abrimos y volvemos a cerrar y ya queda seleccionado de forma automática. Lenguaje fue el que acabamos de hacer. Acá ya nos dice vamos a hacer una instalación de un servidor con GUI. GUI es Graphic User Interface, es decir, vamos a tener ambiente gráfico. CADOMP está enable, es importante, ese nos sirve en el caso que vayamos a necesitar algún análisis en caso de una falla. Él hace los volcados a disco y los podemos analizar. Zona horaria está correcta, ustedes ajusten a su zona horaria. Network y hostname, entonces hostname va a ser nuestro servidor de virtualización, entonces virt server.testlab.local. Uy, me quedó mal escrito local, listo. Vamos a apply, ya quedó el nombre. Ahora vamos a configurar la red. En este caso está tomando una red eh, dinámica por DHCP. La voy a, como va a ser un servidor de virtualización, la voy a dejar fija. Para esto simplemente nos vamos acá, versión 4, seleccionamos manual, acá le damos clic en adicionar y ya en esta parte vamos a poner el direccionamiento. 192.168.17.100 en mi caso. Acá en la máscara pueden poner eh, el 24 o el tipo de máscara o la máscara como tal. Y el gateway, pues el que tengan. 17.2, en mi caso es el 2. DNS, en mi caso también es el 2. Listo. Acá
Ya está listo todo, no necesitamos ningún otro parámetro. Le damos a salvar y aquí ya quedaron los parámetros bien. Esperemos que levante. Aquí nos debe decir IP address. A veces se demora un poco. Igual en el proceso de instalación lo va a hacer. Le damos done. Ya quedó para los parámetros de red listo. Ya mire, ya aparece conectado. Le vamos a asignar una clave segura a nuestro usuario root. Ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número, un carácter especial. Vamos a decir que permita conectarse por SSH y vamos a crear un usuario adicional. Yo siempre lo creo, se llama operador. Y voy a decir que sea un usuario administrador. Listo. Parámetros listos en nuestro sistema. Acá simplemente ya el paso siguiente es darle clic en Begin Installation y esperar a que acabe. Este proceso se demora unos 10 minutos, muy seguramente un poco menos, entonces ya volvemos. Bueno, ya instaló, reinició. Vamos a ingresar a la máquina con el usuario root. Bueno, acá nos saca el mensaje que estamos logueados con un usuario privilegiado, lo cual está correcto. Primero que tenemos que hacer en nuestra plataforma, como siempre, es garantizar que está actualizada. Entonces para esto simplemente yum -y update. Yum es el comando de instalar aplicaciones. -y es para que responda de una vez que sí. Y update para que haga todas las actualizaciones. Este tema de actualizar es importante. Miren, acá hay más o menos 6 paquetes a instalar, 121 a actualizar. En total van a ser 827 megas. El proceso dura nuevamente unos 10 minutos. Bueno, listo, actualizado el sistema operativo. Vamos a continuar. Ingresamos con el usuario que ya listos. Entonces, lo primero que tenemos que verificar para poder virtualizar, y esto pasa en cualquier sistema operativo Linux, y de hecho en cualquier sistema en el que vayamos a hacer virtualización, es que estemos seguros que el procesador tiene habilitadas las funciones de virtualización. Entonces, para esto, en el caso de Red Hat y de casi todos los Linux, el comando para verificarlo es el siguiente: grep -c, abrimos y aquí digitamos, abrimos paréntesis, bmx, pipe, svm, cerramos paréntesis, cerramos comillita, slash proc, slash cpu info. Listo. Si se dan cuenta, el dato que nos arroja es que es 4.
Si no estuviera habilitado los procesos de virtualización, pues simplemente nos sale uno y ahí no nos permitiría hacer absolutamente nada. Entonces, en este caso, ya solventado, ya tenemos claro que sí funciona para virtualizar. Siguiente paso es instalar los componentes de KVM para poder hacer todo el tema de virtualización. Entonces, para eso vamos a utilizar DNF, que es un comando para instalar. Funciona igual, muy parecido a Yum. DNF install, igual, -y tiene la misma estructura de Yum, de hecho. Entonces, lo primero que vamos a instalar es Kemu KVM, así se llama el componente. A continuación, la librería de virtualización que se llama libvirt. Vamos a instalar las herramientas de virtualización, que son las virt install, y el virt manager, que es el que nos permite hacer toda la gestión de nuestras máquinas virtuales. Virt-manager. Y ya, le damos enter. Con esto vamos a hacer la instalación de todos los componentes necesarios para virtualizar. No tendríamos, no, si hacemos esto, no tenemos que hacer ningún proceso manual después de agregar alguna librería, algún elemento. Esto ya lo instala absolutamente todo. Es muy rápido, la instalación realmente no tomará más de 1 o 2 minutos. Lista la instalación. ¿Sí ven? Fue bastante rápido. Siguiente paso, tenemos que habilitar y arrancar los servicios necesarios para que se pueda virtualizar. Esto son básicamente dos comandos. El primero es habilitar los servicios. En este caso vamos a con systemctl. Vamos a decirle que vamos a habilitar los servicios, enable -now. Este -now lo que hace es subir el servicio una vez lo habilita. libvirt-d. Si se dan cuenta, termina en una D. El módulo que instalamos es libvirt, pero este se llama libvirt-d. Eso quiere decir que es el demonio o que es el servicio que se instala en memoria y que se va a encargar de manejar todos los procesos de virtualización. Le damos enter y él ya nos habilitó el servicio. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar que el servicio esté activo. Para eso vamos a hacer con el mismo comando systemctl. Vamos a preguntar por el estatus de la librería libvirt-d. Y aquí nos dice que está activo. Si se dan cuenta, acá en esta parte nos dice active running. Nos dice desde qué momento y estos que vemos abajo son los módulos que está utilizando. Realmente con que nos diga lib activo ya es suficiente para tener la tranquilidad que está funcionando adecuadamente. Para salir de este menú, si se dan cuenta ahí, nos va a permitir pasar de arriba a abajo, pero si damos enter no pasa nada. Digitamos la tecla Q. Ya, salimos nuevamente al prompt del sistema. A continuación, vamos a tener que asegurarnos que el usuario tiene los permisos necesarios y que obviamente va a pertenecer y que pertenece al grupo libvirt. Entonces, en este caso, el root sí o sí él está en todos los grupos, pero para verificarlo simplemente le vamos a dar el comando usermod -a g mayúscula, perdón, le di enter sin culpa, a g mayúscula libvirt pesos. Esto significa que es una variable whoami o quién soy yo. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es que él nos va a mostrar si el usuario con el que estamos en este momento logueados tiene permisos en ese grupo. No nos aparece. Entonces, vamos a decirle que nos cree un nuevo grupo que se llame libvirt. Listo. Perdón. Yo no sé por qué me salió. Bueno, listo. Ya quedamos listos. Ya ahora sí
usuario con permisos. Y bueno, paso siguiente, comencemos a virtualizar. Creemos máquinas virtuales, vamos a crear una máquina Linux pequeñita y veamos cómo funciona. Y ya continuamos. Bueno, listo. Continuamos con el proceso. Entonces, ya instalamos todas las actualizaciones, ya tenemos nuestro sistema de virtualización listo en Rocky Linux. Miremos la capacidad que tienen nuestros discos. Es un disco de 200 gigas, tenemos suficiente capacidad para hacer algunas pruebas, no hay ningún inconveniente. Si se dan cuenta, aquí tenemos suficiente capacidad. Miren, tenemos en este disco tenemos 62 gigas libres, en este tenemos 121 gigas libres, suficiente para crear una máquina pequeña. Yo ya hice la descarga de un ISO. Este ISO es el instalador de Ubuntu Server. Funciona el proceso de la misma forma para cualquier sistema operativo. Yo lo hice por facilidad y porque ya tenía el archivo descargado con Ubuntu, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer todo el proceso de virtualización? Lo más importante, no es línea de comando. Lo podemos hacer con línea de comando, pero no es necesario. ¿Dónde podemos encontrar las herramientas? Pues bueno, la primera forma es a través de la consola, del shell de la consola, le escribimos virt manager. Y ahí nos abre el administrador de máquinas virtuales. Pero ustedes dirán, ¿tiene que ser por línea de comando? No, realmente no. Si se van acá a Activities y acá en la parte de abajo las aplicaciones, aquí también nos aparece el Virt Manager, mírenlo. Lo que pasa es que uno trabajando en Linux se acostumbra en muchas ocasiones a hacer los procesos de forma manual por línea de comando, pero ya las herramientas gráficas generalmente están. Entonces, aquí que nos muestra que el sistema ya tiene el virtualizador QEMU, KVM, listo, y aquí ya nos sale en la opción de crear una máquina virtual. Le vamos a dar clic allí, va a demorar un instante mientras nos lanza el asistente. Entonces, lo primero que va a preguntarnos es desde dónde va a jalar el sistema operativo. Vamos a decir que es un local media, una imagen ISO. Podría también bajarlo desde alguna ubicación en internet. También puede importar una imagen existente o puede hacerse el proceso manual. En este caso voy a utilizar la primera, le doy forward. Acá lo primero que nos pregunta en la parte superior es los medios de instalación. Vamos a buscarlo. Yo lo descargué en root downloads. Entonces, si se dan cuenta, acá nos muestra dónde está ubicado. Él de forma predeterminada está en barlib, libvirt, images. Pero nosotros lo pusimos en otra ubicación. Simplemente, simplemente tenemos que adicionarlo. Entonces, para eso, vamos a darle Browse Local y le damos clic en Downloads y aquí está. Le damos clic en Open y aquí ya nos aparece seleccionado y algo muy importante, aquí ya nos dice qué sistema operativo es. Tiene la capacidad de detectarlo, súper importante, entonces simplemente le vamos a dejar esta opción de detección automática. ¿Por qué es importante dejarla? Porque hace los ajustes necesarios de la máquina virtual para poderse ejecutar de forma correcta. Aquí simplemente le damos clic en Forward. Le vamos a decir que sí, que corrija esto. Do you want to correct this now? O sea, no tiene permiso sobre el archivo. ¿Quiere corregirlos? Sí. Porque si no, no va a poder hacer nada. Siguiente pregunta. ¿Cuánta memoria podemos o cuánto recurso le vamos a asignar a la máquina? En este caso nos dice que el mínimo es 4 gigas. Vamos a dejarlo con 4 gigas y acá nos muestra el total de memoria, que en nuestro caso son 16 gigas. ¿Y cuántas CPUs? Lo vamos a dejar con 2, de máximo 4. Lo dejamos así. Tamaño del disco. El tamaño del disco, como se dan cuenta, como lo mostramos hace un rato, 61 gigas, eso quiere decir que lo va a poner en Flash, pero podríamos seleccionar otra carpeta. Para ambientes productivos, la recomendación es siempre crear un volumen exclusivo para máquinas virtuales, para ponerlas allí, para que no se vaya a pelear con sistema operativo, logs, en fin, algunas otras cosas que pueden llenar el disco, y si se llena el root, la máquina virtual, perdón, el servidor prácticamente se va para abajo.
Como sabemos que Ubuntu no ocupa mucho espacio, lo vamos a dejar con 25 gigas. Está bien. Le damos clic Forward. Nombre de la máquina virtual. El nombre ya él lo autogenera. Vamos a dejarlo así, no hay ningún inconveniente. Y en la parte inferior nos muestra la red. En este caso tenemos varias opciones. La red privada virtual, que es la de forma predeterminada, él hace un NAT, es decir, va a tener una dirección adentro de nuestro ambiente virtualizado y por fuera va a tener otra. Va a poder manejar el bridge. El bridge básicamente es que la tarjeta del servidor físico es una tarjeta puente que va a funcionar como un switch, y el MAC BTAP es similar, pero eso lo hace basados en las direcciones MAC. Vamos a dejarlo con la opción que viene de forma predeterminada, con la opción de NAT. Le damos clic en Finish y él ya inicia el proceso de creación de la máquina virtual. Inmediatamente también la arranca. Cuando hacemos clic adentro nos sale esta pantalla, le vamos a decir que lo permita. Y listo, si ya estamos adentro, vamos a decirle try and on or install. Y aquí ya nos genera, nos muestra la consola y el proceso de carga de la consola para poder virtualizar. Listo. Entonces aquí ya nos carga el menú. Vamos a hacer una instalación sencilla, entonces va a ser en inglés. Acá nos podemos ir a actualizar. Está haciendo la descarga del nuevo instalador. Listo. Identifiquemos nuestro teclado para no tener que sufrir. Aquí el mouse no me funciona. Aquí todo es texto. Me detectó mal el teclado porque lo hice mal. Voy a volver a hacerlo. Ok. La Y, la W. No tengo. Aquí le decimos Y en la ñ y ya nos detecta español Latinoamérica. Listo. A continuación le damos Done. Esto es si tenemos servidor, si vamos a hacer descarga de software de terceros, le decimos que no, Done. A continuación, si tenemos proxy, este también es siguiente. Está buscando todos los repositorios donde puede hacer descargas de elementos necesarios. Esperemos que termine. Listo. Ya terminó. Done. El almacenamiento lo vamos a dejar como viene, como lo selecciona. Y aquí nos vamos a Done nuevamente. Nos saca el resumen. Le decimos que sí queremos con ese. Y creación del usuario. Operador. Este va a ser un test server. El usuario operador. La clave. Nuevamente la clave. Y aquí ya nos vamos a siguiente. Nos saca un resumen de la instalación. No lo vamos a volver pro. Vamos a instalar SSH. A mí me gusta instalarlo siempre por soporte, es buenísimo. En algunas ocasiones no es necesario, depende de lo que requiera en su máquina. Las posibles preconfiguraciones de software, en este caso es un servidor básico, lo vamos a dejar como viene. Y aquí ya inicia el proceso de instalación. Este proceso de instalación toma unos 5 o 7 minutos. Es bastante rápido y sencillo. Y bueno, ya está nuestro sistema de virtualización con KVM en Rocky Linux. Bueno, como se pudieron dar cuenta, virtualizar
es muy versátil y más si tiene una posibilidad de utilizar sistemas operativos como Rock Linux. Código abierto, sistemas muy robustos, hechos para alta disponibilidad. Hoy lo miramos con un servidor único, pero esto también se puede utilizar en ambientes de alta disponibilidad con clúster de nodos activo-activo o activo-pasivo. Bueno, espero les sea útil. Ya saben, cualquier consulta, cualquier comentario, bienvenido. No se les olvide. Like a los videos, clic en la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao.